porque además, no se le va a atender, no se le va a escuchar, no se va a permitir que piense, sienta, padezca o exprese absolutamente nada. Es solo cuerpo y ni tiene derecho a sentirse violentada. Bueno, esto lo conversaremos, es muy fuerte esto. La semana que viene están todas invitadas, invitados, invitades a escuchar nuestro programa. Bueno, ahora seguimos. Luego de este paréntesis, voy a presentar a mis compas que están acá. Tenemos a Mara Mallorquín, es coordinadora del podcast Margarita se asoma, también junto con Amaya Lainez Ledean, ahí está, que es directora de teatro, productora, traductora y gestora cultural. Ellas dos son las fundadoras de este podcast, Margarita se asoma. Mara, bueno, el podcast son corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Es una producción de Marea Género, Artes y Humanidades, Asociación Civil de Argentina, en red con Emancipa Uruguay y La Lupa Nicaragua. Emancipa Paraguay. Ay, Paraguay, perdón. Sí. Sí, Paraguay. Margarita se asoma es un podcast sobre la coyuntura política, económica y cultural y social de América Latina y el Caribe, que tiene el objeto de ofrecer una mirada feminista a las noticias de actualidad y a las formas de activismo y resistencia contra la embestida patriarcal conservadora. Margarita se asoma es una colectiva de corresponsales feministas cuyo lineamiento principal es procurar la independencia crítica de los feminismos ante los embates del conservadurismo, pero también de las omisiones de los progresismos. La pseudonimia bajo la cual las corresponsales se nombran responde al principio de cuidado y autocuidado, teniendo en cuenta los diferentes contextos de potencial conflicto en la región y los riesgos a la integridad física y psíquica de las mujeres comunicadoras. Las corresponsales insisten, no somos anónimas, somos margaritas. Todos los enlaces para escuchar el podcast se encuentran en las redes de margaritaseasoma.podcast. Y aquí Mara, ella nació en Asunción, en Paraguay, en 1983. Vive y trabaja en Buenos Aires actualmente. Interviene en proyectos interdisciplinarios desde una perspectiva feminista en Marea Género, Artes y Humanidades, Asociación Civil. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNIDA de Asunción, Paraguay. Tiene máster en Igualdad y Equidad en el desarrollo de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Ah, también, Sí. estuviste por ahí. Ay, qué bueno. Y especialista en políticas públicas y justicia de género por Flaxo, Brasil. En el ámbito profesional tiene experiencia en cooperación para el desarrollo de derechos humanos y género. Bueno, chicas, bienvenidas. Estamos súper Muchas felices gracias. de este encuentro, de habernos conocido. La verdad, haremos muchas cosas entre todas, muchas cosas juntas. Y bueno, Margarita, Mara, yo quería que nos cuentes cómo surge esto de Margarita se asoma. Bueno, Margarita se asoma, primero surge de la coyuntura política, surge de esta embestida, ¿no? de la ultraderecha, ¿no? Que ya veíamos cuán violento podía llegar a ser, o al menos nos imaginábamos, monitoreábamos, y también surge del asombro y del espanto. Nosotros somos una asociación civil feminista y somos migrantes, bueno, obviamente acompañamos al colectivo LGTBIQ+, también estamos muy conscientes de lo que es, digamos, la identidad marrón, migrante, porque formamos parte de esos colectivos. Claro. Entonces, bueno, la idea es qué hacemos este año sabiendo que que la cultura va a estar desfinanciada. En primer lugar, nosotras empezamos con la Asociación Marea, Género, Artes y Humanidades, desde el teatro, ¿no? Tratando de enlazar teatro y feminismos para poder
para poder crear espacios de diálogo, Mm. ¿no? En lo que fue la gran ola a partir del 2019 que estamos trabajando, y ya en el 2021 nos constituimos como una asociación. Entonces fue una búsqueda acá, mi compañera Marea, de Marea, Amaya, me dijo, tenés que hacer un podcast, pero no nos cerraba que fuera una sola voz, y planteamos que sea primero una construcción colectiva, y segundo, ir buscando a las compañeras que estaban sueltas en América Latina y que querían alzar la voz, Ujú. que querían tener un espacio y que probablemente sus horarios, sus trabajos, sus distintas situaciones, mismas situaciones tanto laborales como de conflictos, como el trabajo en zonas de conflictos, ¿no? Les impedían, digamos, salir a la luz, mostrar sus rostros. Y de ahí surge Margarita se asoma. De ahí surge Margarita se asoma, y sobre todo porque, bueno, la violencia digital no es algo que se empieza a ver desde el año pasado, es algo que viene incrementándose especialmente a partir de la pandemia, ¿no? Y que probablemente ni siquiera nos hubiéramos imaginado hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llegó. Hoy ya Claro. tenemos más ideas, ¿no? Ujú. Sí. ¿Quieres contar por qué el nombre? Margarita se asoma. Sí, porque, perdón, porque yo decía Margarita se asoma. Y hoy caí, porque viste que uno lee a veces y lee lo que quiere, ¿no? Bueno, me pasó eso. Entonces hoy caí que es Margarita se asoma. Claro. Bueno, en primer lugar, a mí me contaba mi padre, que fue diplomático, que el apellido Sea Ujú, y Soma ujú. eran apellidos en Centroamérica. Ah, Entonces, nos resultó obviamente muy particular hacer el juego de palabras. Y por otro lado, un amigo que fue probablemente uno de mis grandes amigos cuando yo llegué acá a Buenos Aires, el primer amigo porteño, me dijo, sea cuerpo. Claro, soma de cuerpo, entonces sea cuerpa. ajá, Y qué interesante, porque realmente es una construcción colectiva con las corresponsales, y como nosotras venimos del teatro, también proponemos que el podcast, cada uno de los podcasts que tienen de México, de Panamá, de Colombia, de Paraguay, de Chile, de Nicaragua y de Argentina, tengan, digamos, esa impronta dramática, ¿no? ujú. Ese lenguaje dramático que está muy acorde con los tiempos que vivimos. Y también como una búsqueda de cómo comunicar, Claro. ¿no? Porque del otro lado, con la famosa o llamada batalla cultural, es algo que ya lo tienen bastante trabajado, por decirlo de alguna manera. Entonces, es una búsqueda también, es una búsqueda abierta, es un proyecto abierto que en proceso, y que cada vez se van incorporando más corresponsales. Claro, qué bueno, está bueno eso, que nos incorporemos, ¿no? Y Sí. nos vayamos uniendo desde los diferentes países y nos vayamos haciendo cada vez más fuertes. Sí, sobre todo nosotros apelamos a trabajar en red, que es muy Ujú. importante. Estamos trabajando con Emancipa Paraguay, que es una revista feminista en Paraguay, con La Lupa Nicaragua también, y bueno, definitivamente aspiramos a la producción, pero también a la difusión a través Claro. de esas redes de colaboración, porque realmente el algoritmo no apoya a las organizaciones que tienen ese ímpetu político, Cuesta, ¿no? ¿no? Cuesta, el algoritmo está muy complicado, no es el Ujú. mismo, no es el mismo algoritmo de 2018. Y sobre todo es, por llamar, es
lo que se produce es que segmenta realidades, Mm, ¿no? A mí, por ejemplo, yo que siempre estoy leyendo las noticias feministas, buscando noticias feministas para poder, digamos, coordinar el grupo, mi algoritmo no, no me tira, ¿no? claro. Noticias del otro lado, ¿no? De la ultraderecha, por Mm, ejemplo, ¿no? Y todo, y eso segmenta la realidad. Entonces, no es dejar las redes sociales porque son una realidad hoy en día, pero creemos nosotras que también hay que ir por lo tradicional, ¿no? ujú, Combatir también por lo tradicional que son estas redes de colaboración y juntar las luchas, claro. porque están dispersas, porque es, como decimos en Margarita, el peloteo es tan terrible. Todos los días es una noticia nueva, todos los días es una erosión de derechos nuevo. eh, que sí, un día estamos en el Laura Bonaparte, otro día estamos en el Hospital Laura Bonaparte, otros días estamos en Parque Lezama con la Ujú, comunidad LGTBIQ+, otro día, bueno, y así en el Garrahan, etcétera, ¿no? sí. Entonces, para poder, y Margarita se asoma tiene ese cometido, poder primero comunicar nuestras luchas en América Latina entre los feminismos Ujú, y bajar a la realidad de nuestros pueblos, digamos, cómo comprendemos esto, cuáles son los efectos, ¿no? De esta llamada batalla cultural claro. de la ultraderecha, Ujú, que no es sí, solamente un efecto simbólico, sino económico también. claro. ¿Y ven problemáticas similares en los diferentes países, las corresponsales que están por ahí, o hay como alguno peor o se ve algo más oscuro en algunos que otros? Eh, no sé si más oscuros que otros, son diferentes. Mm, Hay puntos de acuerdo, mm, ¿no? Sobre todo en temas de violencia de género, pero los contextos son diferentes y mm, las historias y las tradiciones de las sociedades son diferentes. claro. En Colombia, por ejemplo, hay un proceso de negociación de paz donde todavía la violencia sexual en todo lo que fue, digamos, lo que fue la guerra, ¿no? En Colombia no sale a la luz, no se Mm, habla lo suficiente eh, por razones varias, mm, que es un poco lo que comentamos con la corresponsal de Colombia, ¿no? Y eso es muy delicado. claro. Es muy delicado porque, bueno, nosotros sabemos que la violencia social, sexual es un arma de guerra, ya sea una guerra entre trincheras, que ya no existe, una guerra convencional o una guerra de baja intensidad, como se dice hoy en día, ya sea paramilitares o otro tipo de agentes bélicos, ¿no? Y bueno, México también, México tiene mucha relación con el narco, Mm, mucha relación y sobre todo eh, la crueldad, ¿no? Tanto en Colombia como México muestra la crueldad a la cual se puede llegar y cómo se puede ir más lejos de eso, ¿no? Las marcaciones en el cuerpo de las mujeres. mm, Y no solamente eso, sino cómo eso afecta a la sociedad, porque yo creo que ese es un siguiente paso muy importante, ¿no? Porque pareciera que la agenda de mujeres pasa en Marte y no afecta a las sociedades. ujú, A mí siempre me da esa sensación. Por ejemplo, ahora que estamos yéndonos el sábado a esta marcha que esperamos sea multitudinaria, antifascista, ujú, a favor de los derechos LGTBIQ+, tengamos presente que esta batalla cultural tiene efectos económicos mm, y hay ejemplos clarísimos porque se está erosionando derechos
de las mujeres, se están erosionando derechos de la comunidad LGTBIQ+, de las poblaciones indígenas. Y como ejemplo tenemos, y me encantaría poder traer a la memoria, el triple lesbicidio de Barracas, porque esas mujeres lesbianas, las cuales fueron asesinadas por su condición de género, no solamente estuvieron en ese lugar desde su condición de género, sino también estaban situadas en un lugar, en un espacio vulnerable, desde lo económico, desde lo habitacional, desde la alimentación, desde la salud. Entonces es evidente que la discriminación hacia estos colectivos, hacia las mujeres, hacia los migrantes y las migrantes, no es solamente, no está en el orden de lo simbólico solamente, sino que tiene efectos claros, tiene efectos materiales, tiene efectos en la economía. Lo que el Estado no invierte en cuidados, en guarderías, en hospitales para los adultos mayores, eso está asignado, eso es transferido directamente a las mujeres. Y eso va a tener un efecto en la capacidad de que las mujeres puedan salir a trabajar en horario completo, o busquen o se les pueda otorgar un trabajo más precarizado, y eso tiene efectos en el consumo, eso tiene efectos en la economía. Entonces, nosotras, como las Margaritas, digamos, la idea es poder bajar, ¿no? Esto de que pareciera que la agenda de género es, con lo importante que es la agenda de violencia de género, pero de que está apartada del desarrollo de las sociedades, ¿no? Que finalmente es el objetivo último, ¿no? Claro. Sí, sí. Quería preguntar el tema de lo teatral que dijeron, ¿no? Que empezó como a surgir así. Eh, ¿Eso físicamente, o sea, se ve en algún lado, hicieron alguna obra o mismo en el podcast se va jugando con lo teatral? Sí, en el podcast se va jugando con la construcción del personaje de Margarita a partir de Está bien. sus diferentes locaciones, pero sí, a Maya, que es la parte teatral artística de la asociación, puede comentar mejor cómo comenzamos nosotros digamos, a trabajar. ¿Cómo comenzamos desde María? Sí, cómo comenzamos desde María. Claro, porque Margarita es un proyecto de la Asociación Civil Marea Género, Artes y Humanidades, que empezó con una adaptación que hicimos de una novela de una autora franco-marroquí, inédita en español hasta entonces. Adaptamos la novela al teatro y la tradujimos al español. Y era una novela que reflexionaba sobre las masculinidades. Reflexionaba sobre lo que Rita Segato llama el clan, ¿no? Como esa necesidad de ser visto por el par y respetado por el par, ¿no? Y cómo la violencia de género lo que termina haciendo es que la mujer termina siendo simplemente el objeto que permite al masculino, a la persona, al hombre, de ser visto por su par y ser respetado por él. Claro. Y era una obra de teatro que reflexionaba sobre eso, ¿no? A partir de un personaje que buscaba sus orígenes afuera, ¿no? En una periferia parisina y que terminaba teniendo orígenes argelinos. Entonces también terminamos hablando del tema colonial, postcolonial, y es una obra que en algún momento vamos a retomar, ya les avisaremos. Pero bueno, ese fue el punto de partida de la asociación. Después trabajamos sobre otros textos que también podríamos contar, como este que tenés en tus manos, que después mostraremos bien. Un demócrata sobre Edward Bernays y Doris Fleischmann, también una autora francesa que tradujimos.
y que habla de dos personajes históricos que existieron realmente y que trabajaron mucho sobre algo de una gran actualidad, que es la opinión pública y cómo influenciar o... ¿cómo sería la palabra? Manipular. Manipular Digámosla claramente, la manipular opinión pública. De hecho, ellos fueron los que inventaron esa terminología de opinión pública, bueno, Relaciones públicas. ¿no? Digamos que el libro que se llamó Propaganda de 1920 lo sacó Edward Bernays, pero lo firmaron en realidad los dos, ¿no? Y se encontró en la biblioteca de Goebbels. Sí. Goebbels de Alemania. Sí, así que bueno, estoy ahí. Pero Edward Bernays y Doris Fleischmann realmente fueron unos personajes muy importantes en la historia, porque consiguieron a partir de los 40, entrando más en publicidad, hacer que lo que era necesario se convierta en un deseo. Es decir, yo voy a desear pertenecer a tal grupo social comprando el café en Starbucks. Yo voy a desear, o sea, que comprar por consumir, no por una necesidad real, sino por un deseo de pertenecer a un grupo, ¿no? Hace décadas que nos estudian. Hace décadas que nos estudian. Desde eso, ese libro es de 1921, creo. Mirá vos. Y después entraron en política y empezaron a vender presidentes de los Estados Unidos. No, perdóname, a las 3, estamos cortito de tiempo, la verdad que es súper interesante. Yo sé que hay mucho por decir, esto es interminable, pero bueno, no sé si quieren decir alguna cosa antes de terminar. Tenemos un minutito. ¿Dónde seguimos? ¿Dónde la seguimos? ¿Y cómo se puede participar si alguien quiere unirse? Bueno, tenemos nuestras redes, Marea Género, Artes y Humanidades, tiene la página web, que es www.mareageneroyartes.com. Está el Instagram, marea.asoc, y el Instagram del podcast, margaritaseasoma.podcast. Y hay muchos más proyectos, obviamente, pero... No, muy interesante, muy interesante. La verdad que me encantaría que participen en este evento que estamos, ayúdame en la palabra, no me sale. Organizando, ahí está. Sí, me gustaría que participen, son mujeres muy interesantes ambas, así que nada, son bienvenidas para cuando quieran. Y aparte me he quedado con la copla de que, bueno, que tenéis implantación en distintos países, y estaría muy bien porque hay en ese grupo, bueno, pues hay compañeras de Ecuador, de Colombia, que cuando estamos hablando de Colombia se asemejaba mucho a lo que se comentaba de la guerrilla, o sea, es como que hay mucha simbiosis en todas las cosas y todos los temas, y es interesante saber cómo está en cada parte de nuestra querida patria grande la situación y para poder avanzar. Así que nada, gracias por estar. Sí, es la idea. Bueno, desde el muchachas, diálogo. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, hasta el miércoles. Gracias. Ay, mira, por ahí llega Mr. Pasha. Mira, un poco de siempre Mr. Pasha. Es bonito verme en el pastel. Unos nuggets, un happy meal, un zumito. Mr. Pasha es especial, un globito. Tenemos que integrar. Mr. Pasha se sienta a comer y le dejo colorear salvamante. Ha pedido ketchup y mostaza y está pintando banderitas en todas las casas. El payaso adorante y esa caña, porque viene a punto de defender España. Ha aprendido la palabra independencia y se ha vestido el solito y con paciencia. El payaso le tenemos gran cariño, dice el payaso en el bar es nuestro niño. De protestar ahí en Ferrama, cogió frío. A Mr. Pasha lo tenemos recogido. Nuestro Mr. Pasha ahora ha hecho huelga de hambre y ya lleva 10 minutos con calambre. Tiempo del CREE por Francisco López.